Bien, entonces aquí iríamos en el caso de estudio, ¿no? En el caso de estudio, utilizando las dos tecnologías que había mencionado. El caso de estudio va a ser el siguiente. Vamos a analizar este soporte en L. Este soporte va a estar fijo en una de sus caras. En la cara superior se va a encontrar fijo. Y se va a aplicar una fuerza de 900 newtons, ¿no? Esta fuerza de 900 newtons va a estar aplicado en esta cara, en la cara inferior. Eh, el material es de AISI 304, cuyo módulo es de 190 gigapascales. Y lo que vamos a hacer es analizar la zona del redondeo. Se le ha agregado aquí un redondeo, ¿no? En realidad el soporte en L no tiene este redondeo, pero se le ha agregado debido a un fenómeno que se genera si nosotros no consideramos este redondeo, ¿no? Se genera el fenómeno de singularidad, en el cual la zona que tendría paredes completamente formando un ángulo de 90 grados o con una arista viva, generan concentraciones de esfuerzos muy altos, ¿no? Que obviamente no está representando bien la realidad, ¿no? En la realidad tampoco nosotros no podemos obtener dos paredes perfectamente formando un ángulo de 90 grados, ¿no? Eso en la realidad no existe. Nosotros tratamos de eliminar esos efectos de singularidad agregando este pequeño redondeo. Eh, Antes de irnos al software, he colocado aquí el cálculo analítico que siempre se debe hacer, ¿no? En cualquier caso de validación siempre debemos de tener unos resultados en qué basarnos, ¿no? No debemos de irnos directamente al software. He hecho aquí, eh, he hecho aquí la resolución de una forma simplificada de este soporte en L. Tenemos aquí la vista de perfil del soporte y lo he dividido en dos, ¿no? Y vamos a calcular la deformación total analizando las deformaciones individuales. De la parte superior, vamos a decir la parte superior, o la viga vertical y la viga horizontal, ¿no? Según la división que se ha realizado. Y la suma de esas dos deformaciones nos va a determinar la deformación total. Entonces, ¿qué parámetros vamos a tener en cuenta? Ya habíamos mencionado nosotros la carga, que va a ser de 900 newtons, va a estar aplicado en el extremo del soporte en L. Tenemos aquí el módulo de elasticidad, el módulo de Young, que es de 190 gigapascales. El momento de inercia, ¿no? Que está en relación a la sección de este soporte en L, que es de 20.000 milímetros a la 4. La longitud 1, ¿no? Según la división que habíamos realizado de este soporte, tenemos que la longitud 1 es de 80 milímetros, es decir, eh, esta longitud de la viga horizontal, y la longitud 2 es de 100 milímetros de la parte vertical. Entonces, haciendo cálculos, ¿no? Aquí ya tengo un cálculo previo, que la deformación 1 va a ser el producto de la carga por la longitud 2 por la longitud 1 elevado al cuadrado dividido entre el módulo de Young por el momento de inercia de esa estructura. Y me sale un valor de 0.152 milímetros. Asimismo, también he calculado la deformación 2, ¿no? Que es la carga por la longitud 1 al cubo, dividido entre 3 por el módulo de Young por el momento de inercia. Tengo este valor de 0.041 milímetros. La suma de esos dos valores habíamos mencionado que es la deformación total, ¿no? De 0.193. Obviamente esta deformación está en la dirección de la carga, ¿no? Es decir, en la parte inferior, ¿no? Y este valor obviamente está cercano al real, ¿no? Recordemos que esto es un cálculo analítico y está cercano al real. ¿Por qué está cercano al real? Debido a que no estamos considerando otros efectos, ¿no? Y otras cargas que también nosotros
podemos considerar, ¿no? Por ejemplo, los efectos de la tracción de esta parte vertical, no estamos considerándolo, ¿no? A pesar de ser mínimos, también se deberían de considerar. Y también no estamos considerando los efectos, por ejemplo, de la carga que produce aquí unos efectos de corte. Tampoco estamos considerando esos efectos de, de, de corte que deberían de considerarse, obviamente, para tener la deformación real, ¿no? Utilizando el software, ya sea 3D Experience o SolidWorks Simulation, y haciendo un cálculo exhaustivo, he obtenido que la deformación total que debemos de obtener es de 0,244 milímetros, ¿no? Vemos que está muy cercano, ¿no? Como primer valor, siempre es válido tener este resultado, ¿no? Porque ya podemos darnos una idea hacia dónde puede haber la tendencia de los resultados de deformación que vamos a calcular, ¿no? Bien, ahora entonces pasaríamos a la parte práctica. Vamos a ver ahora los puntos vistos, este caso de estudio, ahora utilizando el software. Primero vamos a empezar con SolidWorks. Habíamos visto que en nuestro caso de estudio teníamos esta pieza, ahora mismo me encuentro en SolidWorks, y tenemos dos caras, ¿no? Las dos caras, precisamente si nosotros vamos a analizar esfuerzos, tendríamos que analizar esta zona, la zona de la intersección de las dos caras, tanto la cara horizontal como la cara vertical. Pero si vamos a analizar las deformaciones, que también es otro de los puntos que vamos a analizar, tendríamos que analizar la deflexión de esta otra cara, ¿no? Entonces, por seguridad voy a agregar un redondeo. De hecho, ya tengo una configuración aquí, una segunda configuración en SolidWorks, en el cual ya incluye el redondeo, ¿no? Y vamos a analizar tanto los esfuerzos en la zona de redondeo como los desplazamientos en el extremo de este soporte. Entonces, si nos fijamos en SolidWorks, ya tenemos seteado o configurado el material de esta pieza, ¿no? Que es AISI 304. Entonces, una vez ya teniendo el modelo, si recordamos la metodología de validación, tendríamos que nosotros simplificar nuestro modelo, ¿no? Vemos que nuestro modelo ya no hay necesidad de simplificarlo, no cuenta con redondeos innecesarios o agujeros o geometría que no interviene en nuestra simulación, ¿no? Entonces, no deberíamos hacerle ningún tratamiento aquí. Vamos a irnos directamente al software de SolidWorks Simulation. En este caso, voy a activar el complemento SolidWorks Simulation y voy a crear un estudio de análisis estático. Entonces, me voy a ir a la pestaña de simulación y creo un nuevo estudio. Voy a dejar el nombre por defecto. Tengo aquí el análisis estático y voy a darle clic en aceptar. Lo interesante de SolidWorks es que ya te va a capturar el material desde el modelo CAD. Entonces aquí vemos en la parte izquierda que ya tenemos el material configurado. Voy a configurar lo único, la sujeción. Voy a agregar aquí una geometría fija y voy a agregar la sujeción en la parte superior, ¿no? Como bien habíamos visto en la parte teórica, esa cara superior es fija. Y ahora voy a agregar una carga. La carga, voy a agregar aquí una fuerza en el extremo de este soporte. Voy a agregar aquí la carga de 900 newtons. Voy a especificar la dirección. Voy a seleccionar una arista y voy a especificar el valor de la carga, que va a ser de 900 newtons. Entonces ya tengo especificado tanto la sujeción como la carga. Voy a crear ahora la malla. La malla lo voy a dejar por defecto. Este va a ser nuestro valor inicial. Vamos a crear la malla por defecto. Aquí vemos también los tres tipos de mallado que habíamos visto en la parte teórica. Malla basada en curvatura de combinado, malla basada en curvatura y malla estándar. Seleccionamos malla estándar y todo lo dejamos por defecto. Si vemos aquí, en la parte inferior tenemos el tamaño del elemento, que es de 4,76 milímetros, ¿no? Este es el tamaño del elemento en este tipo de mallado. Vamos a darle en aceptar para crear la malla. Esta es la malla, ¿no? Y bien voy a hacerles recordar la parte teórica, ¿no? Cada elemento que ustedes van a poder visualizar de la malla vendría a ser como la pieza Lego, ¿no? Mientras más elementos tengamos, estaríamos nosotros
obteniendo resultados mucho más precisos, ¿no? Que si tuviéramos elementos de tamaño mayor, ¿no? En este caso es un tamaño por defecto, el software ha considerado ese tamaño para, como un primer mallado por defecto. Y vamos a hacer el cálculo utilizando esta malla. Vamos entonces a ejecutar este estudio. Como ven, lo único que tuve que especificar es la sujeción, la carga, el tamaño de la malla y ya tengo los resultados, ¿no? Ya tengo los resultados. Estos son los resultados de esfuerzos, ¿no? Tengo aquí que el esfuerzo máximo es de 90,23 megapascales. Incluso yo puedo aquí eh, mostrar con una anotación en dónde se ubica la concentración máxima. No tengo aquí un máximo de 90,23 megapascales. Estos valores los vamos a registrar en una tabla que tengo preparada, ¿no? Aquí tengo una tabla preparada y vamos a ir registrando estos valores, ¿no? Estamos utilizando ahora eh, una malla de tipo tetraedro del orden cuadrático. Siempre la malla por defecto va a ser de orden cuadrático, o sea, de segundo orden. El tipo de elemento en SolidWorks para elementos sólidos siempre va a ser tetraedro. Y el tamaño del elemento ya lo hemos visto que es de 4,76 por defecto. El número de elementos y el número de nodos, eso lo podemos obtener si nosotros nos vamos a los detalles de la malla. Hacemos clic derecho en la malla y seleccionamos detalles. Aquí expandimos esta ventana y aquí vemos más información de la malla. ¿Qué información tenemos? El tamaño del elemento, como bien estamos viendo aquí, que es de 4,76 milímetros. El número total de elementos, que es de 6.389, y el número total de nodos, que es de 10.204, ¿no? Toda esta información de la malla ya lo tenemos disponible, ¿no? Una vez creado. Entonces, vamos a registrar el valor máximo obtenido de esfuerzo, que es de 90,23. Esto lo vamos a registrar en esta tabla que he creado, 90,23 megapascales. Y también vamos aquí a colocar la deformación, ¿no? Si recordamos, hemos calculado nosotros mediante un método analítico la deformación de este soporte. Vemos que la deformación máxima se va a ubicar en el extremo del soporte, ¿no? Nos está mostrando aquí con una coloración. La coloración azul son los valores mínimos y la coloración roja, ¿no? Es de los valores máximos. La zona máxima se ubica en el extremo, ¿no? Y si nosotros tenemos percepción acerca de las simulaciones, es un comportamiento normal, ¿no? Estamos aplicando esta carga de 900 en el extremo, obviamente esa zona va a tener mayor deformación. Y la deformación es de 0,244. 0,244. Vamos a registrarlo en la tabla. 0,244. Si nosotros nos acordamos del valor de la parte analítica, es el mismo valor que nosotros habíamos mencionado, ¿no? De 0,244 milímetros. Entonces tenemos un error de 0% utilizando la malla estándar, ¿no? Entonces aquí vemos que a pesar de que SolidWorks no está optimizado para físicas complejas, vemos que está tan optimizado que nosotros podemos utilizarlo para este tipo de problemas. Entonces, es una muy buena herramienta para poder empezar, como se mencionó, en esta etapa de validación. Entonces, bien, vamos a modificar la malla, ¿no? Recordemos que la malla por defecto es de segundo orden y todo esto lo podemos ver también en detalles, ¿no? Si volvemos a detalles aquí, vamos a ver que estamos utilizando elementos cuadráticos de alto orden, es decir, de segundo orden. ¿Y cómo yo cambio a elementos de primer orden? Lo único que tengo que hacer es clic derecho en esta zona, en el nombre del componente, y voy a cambiarle a calidad de borrador o de primer orden, ¿no? Que también es otra denominación que le da el software, calidad de borrador. Y ahora lo cambio a primer orden y voy a volver a ejecutar, ¿no? Lo único que he hecho es cambiar el orden y le doy en ejecutar, ¿no? De ahí no tengo que hacer ningún otro cambio más. Entonces, tengo unos nuevos esfuerzos, obviamente estoy utilizando una calidad con menos elementos, menos nodos, eh,
incluso puedo yo visualizar los resultados en conjunto con la malla, ¿no? Voy a hacer aquí una configuración y voy a mostrar la malla. Selecciono la malla. Y vemos aquí que la calidad de la malla, ¿no? Como solamente he cambiado el orden, el tamaño va a ser el mismo, pero el número de nodos va a ser menor, ¿no? Entonces voy a tener otros resultados. Vemos que aquí el valor máximo de tensión se concentra en un extremo de esa zona de redondeo. Y el valor disminuye, ¿no? Es de 40,31 megapascales. Esto también lo vamos a registrar en la tabla. 40,31 megapascales. Y ahora vamos a ver la deformación de, de este componente, de este soporte, utilizando esta calidad de malla. Entonces aquí vemos que el desplazamiento es de 0,209 milímetros, ¿no? 0,209 milímetros. Esto también lo voy a registrar aquí. 0,209 milímetros. Entonces aquí ya tenemos una ligera variación respecto al valor obtenido en el método analítico. Habíamos mencionado que era de 0,244, ahora estamos obteniendo 0,209. Vemos aquí un error del 14%. Entonces aquí ya tenemos un, un error en relación a la deformación, ¿no? A la deformación del componente. Eh, También podríamos hacer lo mismo para los esfuerzos, ¿no? También podríamos ver el error, ¿no? Esto lo vamos a dejar por ahora con estos valores, únicamente nos vamos a enfocar en las deformaciones. Bien, entonces, tenemos estos dos primeros casos, ¿no? Ahora vamos a modificar el tamaño del elemento, lo vamos a hacer de tamaño mayor, de 9,53. Esto lo vamos a poder modificar en el propio software. Primero empecemos con la calidad, según nuestra tabla, vamos a empezar con la calidad lineal, con la que nos encontramos ahora mismo. Entonces lo único que tengo que hacer es modificar el tamaño de la malla. Voy a irme en la parte izquierda, donde derecho, y voy aquí a seleccionar crear malla. ¿Sí? Voy a crear la malla y voy a modificar el tamaño. Si nos fijamos en la parte izquierda, tengo una barra en la cual yo puedo modificar desde malla gruesa hasta malla fina. ¿Y qué es lo que va a cambiar? Es el tamaño del elemento. Malla gruesa, obviamente, voy a tener un elemento mayor y en malla fina un elemento de tamaño menor. Voy a moverlo en malla gruesa y tengo aquí el tamaño de 9,53 milímetros, ¿no? Que es el valor que yo tengo registrado en mi tabla. Voy a darle en aceptar. Se crea la malla, vemos que los elementos son mayores, es una malla muy gruesa, ¿no? Esa es la terminología, malla gruesa. Y obviamente aquí ya vamos a ver una variación grande de los valores obtenidos anteriormente. Vamos a ejecutar este estudio y analizamos primero los esfuerzos. Tenemos un esfuerzo máximo de 39,38. Vamos a registrarlo aquí. 39,38 megapascales. Y la deformación, también vamos a registrarlo, tenemos de 0,161 milímetros. ¿No? 0,161 milímetros. 0,161 milímetros. Si analizamos el error, ya tenemos un error del 34%, ¿no? Ya el error aumenta, ¿no? Ya tenemos un error que varía mucho del método calculado analíticamente. También podríamos hacer análisis de los elementos. Obviamente tenemos menos elementos porque el tamaño del elemento mínimo aumenta y el número de nodos también va a disminuir, ¿no? Es proporcional. Tenemos menos elementos, obviamente tenemos menos números de nodos. Vamos a analizar con ese mismo tamaño, pero ahora con el orden cuadrático, con el segundo orden. Entonces, vamos a irnos en nuestro estudio, clic derecho, y aplicamos una malla de alta calidad o de segundo orden. Y ejecutamos nuevamente este estudio. Y tenemos estos valores. Eh, el valor de esfuerzo, ahora vemos que es de 85,49. 85,49. Lo registramos aquí. 85,49. Y la deformación, vamos a ver,
es de 0.243. 0.243. 0.243. Si analizamos hasta este punto, vamos a ver que, hablando de deformación, ¿no? Vemos que el error no varía mucho. Tenemos un error de 0.4%, ¿no? Entonces, eh, y eso que hemos aumentado el tamaño del elemento casi el doble. Entonces tenemos un ligero error, ¿no? Vemos que el orden cuadrático obviamente es mucho más potente que el orden lineal. Podríamos utilizar el orden lineal como, eh, como un primer barrido, como borrador. Vemos que tiene un error considerable de 14 o 34%. Esto nos puede servir como una preliminar para continuar con ya distintas o para seguir optimizando la malla, ¿no? Esto es más utilizado como, por ejemplo, obtener unos resultados, ver si realmente estamos obteniendo los resultados obtenidos de la forma analítica, y ya para resultados más exactos podemos utilizar la malla de elemento cuadrático, ¿no? Hablando aquí de la metodología de SolidWorks. Entonces, podríamos hacer esa metodología, ¿no? Obviamente ya disminuyendo el tamaño del elemento mucho más, ¿no? Ya tenemos valores mucho más precisos, ¿no? Tanto de deformación como de esfuerzo, ¿no? Y aquí ya estamos hablando un poco de la convergencia de los valores también, ¿no? Estamos hablando de que la deformación va a llegar a un punto en el cual, si nosotros seguimos disminuyendo el tamaño del elemento, ya estos valores de deformación u esfuerzo ya se van a mantener casi constantes. Habría que determinar hasta qué punto nosotros podemos hacer esta disminución del tamaño para ya considerar unos valores estándares, ¿no? Para nuestro estudio, ¿no? Esto es en relación a los tipos de elementos tetraedros utilizando SolidWorks. Ahora vamos a ver los casos de los elementos hexaedros. Y para este caso vamos a utilizar la tecnología de la 3D Experience. Cuando hablamos de 3D Experience estamos hablando de la gestión en la nube, como bien había comentado. Entonces, nosotros tenemos que guardar este modelo CAD, tenemos que guardarlo en la nube. Entonces, ¿cómo guardamos esta pieza CAD en la nube? Y vamos a decir que SolidWorks y 3D Experience están totalmente asociados. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo gestionar este archivo, puedo yo almacenarlo en la nube directamente desde esta interfaz. Si nosotros nos vamos en la parte derecha, vamos a ver aquí un complemento, una pestaña que va a hacer referencia a 3D Experience. Y aquí